Saludos, señoras y señores, bienvenidos a Magabusiness. Yo hace tiempo que tenía ganas de hablar con alguien que ustedes conocen sobradamente. Busqué un argumento que era un libro, el último libro que ha escrito nuestro invitado de hoy, que es don Mario Conde. Y me dijo, bueno, pues no, del libro hablamos de cualquier cosa. Digo, pues vamos a hablar de cualquier cosa, ¿no? Bienvenido, don Mario. Muchas gracias, encantado. ¿Cómo le va la vida en los últimos tiempos? Bueno, pues mejor que los tiempos pasados, porque una época de mi vida muy complicada. Pero, hombre, viendo el panorama que tenemos todos encima, ¿no? Yo creo que en estos momentos, salvo casos extrañísimos, nadie está absolutamente contento, ¿no? O tenemos hijos, o tenemos nietos, o tenemos problemas. Pero bueno, subsistiendo, ¿no? Remando, que es lo que hay que hacer. Pues como tenemos un tiempo por delante, si le parece, don Mario, hablamos un poco de vida y milagros, de aquellos orígenes. Y después, si quiere, pues nos acercamos un poco a la actualidad de lo que en el mundo ocurre, ¿no? Bueno, por cierto, usted realmente hubo un tiempo que hacía usted peor cara, ¿eh? Estaba muy delgado. Estaba muy delgado. Y este hombre algo le pasa, bien no está, ¿no? Hubo gente, hubo un momento en que se decía incluso que tenía un cáncer, que me estaba muriendo y tal. Recuerdo una vez que yo me iba a ir al monasterio de Sobrado, porque me gusta mucho ese mundo, ¿no? A hacer una semana de ejercicios. Y me fui a hacer un chequeo de esto. Y entonces el médico me miró y me dijo, tienes que venir mañana a hacerte un TAC, me parece que se llama, ¿no? Y es que yo tengo unas manchas del pulmón como tiene un montón de españoles de las viejas señales ya de tuberculosis. Y todo el mundo daba por descontado de que... Me escribían cartas llorando y tal, me he enterado. Y tal, ¿no? Cuando estás mucho tiempo en un ambiente sórdido como es el de la prisión, sin luz y recluido, hombre, no tienes cara muy saludable, ¿no? Eso es verdad. Yo además había adelgazado... pues 7 kilos, ¿no? Yo peso siempre lo mismo, ahora peso lo mismo que cuando estaba en la facultad, ¿no? Eso va bien para los trajes. No hay que cambiarlos, ¿no? Pues este traje puede tener 20 años tranquilamente. Yo que me había puesto hoy de ejecutivo. Y bueno, no digo que no vaya don Mario Conde de ejecutivo, pero bueno, yo quería ponerme a la altura. Hasta gemelos me he puesto, ¿eh? Yo siempre voy así, pero quiero decir que no engordó ni adelgazo. Adelgacé en la cárcel porque es mucha la presión. Ahora entraremos en ese capítulo, que por cierto, ya sé que están por ahí, pero usted que es un hombre de negocios, ahora está también en fundaciones, bueno, hablaremos un poquito de ello más tarde, pero ha probado en comercializar las gafas estas, que ya son gafas Mario Conde, ¿no? No son, me las regalaron. Me refiero a estas que se estas, con un imán, ¿no? Me las regalaron porque son muy cómodas, yo pierdo y rompo las gafas. Y de repente estas las descubrí, te las pones aquí encima, te olvidas de ella y no sé de quién son. La verdad es que no tengo ni la menor idea. Pues te está haciendo un flaco favor, o un favor, mejor dicho. Un día, creo que fue en la presentación de uno de los libros, apareció un chico alto, delgado, muy sonriente, me dejó una caja y se fue. Bueno, la vimos luego al llegar a casa y eran 10 o 12 gafas de esta y ponía director comercial de no sé qué. Pero la verdad es que no sé quiénes son, me parecen muy cómodas. Pues no es mala historia, si lo he ido haciendo mucho por ahí, pero quizás las que más relevancia van tomando son las de Mario Conde, ¿no? Incluso cuando me fui a hacer el libro ese, me iba a quitar... De aquí se sale. Desde aquí se sale, me iba a quitar las gafas de la foto. Y me dijeron, no, porque ya en Intereconomía te ven así, no sé qué, ya estás con las gafas. Digo, bueno. Y hay gente que dice que no son del todo buenas. Hay gente que dicen que como tiene un imán, porque esto pega con un imán... A lo mejor el imán no... Al imán aquí puede producir no sé qué historias. No sé, yo de momento no me encuentro nada mal. O sea que... Mejor que no sea así. Pero bueno. Aquel niño que nace en Tui, casi portugués, ¿no? De hecho, mi familia, nosotros somos de origen gallego, ¿no? Pero unos abuelos y bisabuelos míos fueron a montar negocios a Portugal también, ¿no? Y mi primer idioma, el que me hablaba mi madre, que estaba educada en Lisboa, es el portugués, aunque yo contestaba en castellano. Y ya hay una parte de nuestra familia que, siendo gallegos de sangre y de origen, pues son empresarios conocidos en Portugal, embajadores de Portugal, etcétera, ¿no? Portugal y Galicia es una zona hermana, o sea que no hay Pero nos vienen un poco raros todavía los españoles, ¿no? Los portugueses. Como consecuencia de muchos errores que cometimos en el pasado, ¿no? O sea, Portugal nace aproximadamente en el 1100 y pico, empieza a nacer como una separación de Portugal por una hija de Alfonso VI, y poco a poco nosotros vamos teniendo muchos recelos. Los austrias no tienen una buena política cuando tienen la corona de Portugal.
Y de hecho, por ejemplo, en el Tratado de 1850, que es la separación definitiva de España y Portugal, el Lindes, comparece ni más ni menos que Inglaterra. Y uno dice, bueno, pero si estamos usted y yo, ¿qué hace aquí Inglaterra, no? Pues eso demuestra que los portugueses recibieron una influencia anglosajona. Ahora hay un movimiento, ¿eh? Por allí, por Tui, se ven algunas banderas que quieren ser gallegos y que no sé qué. Bueno, tiempo al tiempo. Si es por idioma, que es lo que parece que une mucho las nacionalidades. Aunque ellos se enfadan, vamos a ver, es el mismo. Ya sé que se enfadan, ¿eh? Ya sé que se enfadan. O sea, esto es el condado de Galicia y esto es el condado de Portugal. Y de repente viene un rey, traza una raya artificial y dice, vosotros portugueses y vosotros gallegos. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? A mí lo que me llamó la atención es ir a un restaurante, que por cierto se come muy bien, sobre todo bacalao, lo clásico, aparte de ir a comprar toallas y esas cosas. Y aunque ahora hay que pagar peaje, por lo menos por abajo, no sé si por arriba, para entrar en las autopistas. No Yo, por donde entro, no. Por donde dentro no. Pues todavía ya están en ello, ¿no? Y entonces me llamó la atención ir a un restaurante, ver la carta y estaba en varios idiomas, inglés, francés y no en español. Y digo, hombre, pero si aquí somos españoles, y dicen, no, es que vienen pocos. Digo, pocos y aquí somos todos españoles, ¿no? Vi ese punto que todavía fallaba. A medida que bajas al sur más, en la zona norte, o sea, de lo que fue históricamente Galicia, lo que se llamaba el condado de Portugal, que llegaba hasta Braga, toda esa zona menos. Pero cuando vas a lo que es propiamente la Lusitania, hacia el sur, hacia el Algarve, que tiene unos componentes andalusíes, etcétera, etcétera, ahí es más complicado. La familia de mis abuelos, mi abuelo fue, sin dejar de ser español, fue presidente de la Cámara de Comercio de Lisboa y fue presidente de las Juventudes Gallegas en Portugal. O sea, que había que echarle narices, había que echarle narices. Las tenía. ¿Y padre, agente de aduanas? Mi padre, inspector de aduanas. Inspector. Sí. Bien, a ver, un niño que toma 2 veces la comunión, ¿no? Sí. Porque bueno, esto aparece en su blog, no estoy descubriendo nada nuevo. No, es verdad. Que le atropella una bicicleta y le pasa por encima del cuello y sobrevive, ¿no? Sí, señor. Mal que le pese a algunos. Mal que le pese a algunos, sí. Es que en mi familia, el obispo de Tui era de mi familia. Y yo iba al colegio de las Doroteas. Y las monjitas Doroteas, pues me querían mucho. Y el obispo, pues también. Entonces pelearon por quién hacía la comunión. Y evidentemente ganaron las Doroteas, que eran mujeres, ¿no? Y el obispo fui en segundo plano. Y justo al salir de la iglesia había un amigo mío que se llamaba Manrique, que estaba enfrente. Me hizo así, Mario. Yo salí corriendo, me resbalé y en eso bajaba una bici hacia el puente que separa Galicia de Portugal. Y me pasó por el cuello y sentí, sí, como si se fuera la vida. Uno que se va, ¿no? Claro. Sí. Y luego cuando me desperté, estaba un amigo mío, Choni, que murió después en un accidente de moto, mi madre, algo más, y lo que decían, un neno está morrero, el niño se está muriendo. Yo decía, el niño que se va a estar muriendo, el niño está volviendo a la vida, ¿no? Pero lo recuerdo muy bien, porque tendría 6 años, ¿no? Y sí, fue una o sea, técnicamente... Igual era la Cruz de Santiago, ¿no? Pues, ¿por qué no? Mi madre decía que era el corazón de Jesús, ¿no? Y bueno, en todo caso, lo que sí es extraño, ¿no? Es milagroso. Volvían a hacer, ¿no? Como otra vez que me pasó porque yo soy muy despistado, ¿no? Y estábamos encendiendo una chimenea, y pedí que me trajeran un poco de gasoil. Y me trajeron un tanque así. Eso es peligroso. Pero yo no me di cuenta. Y fui y eché el tanque. Y era gasolina. Pues... Se formó una... Yo vi que me iba a explotar. Es que además que iba a explotar. Produce una deflagración, claro. Porque hace fum cuando se enciende aquello. Yo vi que iba a explotar. Era un cóctel molotov, claro. Así se usa, ¿no? Se incendió, salió una llamarada enorme, quemó todo el techo, quemó todo, pero no pasó nada. Milagrosamente me quedé sin que me quemaran ni los dedos de la mano. O sea que debe de ser que tengo varias vidas, ¿no? Bueno, Mario Conde, niño feliz, entiendo, aparte de estas circunstancias, que se traslada a Alicante, que luego dice, estamos desde los Vergeles, esto es un erial, de ahí, digo, para ir avanzando, ¿no? El padre, que no el propio interesado, es el que decide a estudiar Derecho, y ya deusto, ¿no? Exacto. Y entonces a partir de ahí un niño que no sé si precisamente había destacado por buenas notas, empieza a ponerse en serio y supongo que aparece un cociente intelectual, que no coeficiente como dicen algunos, que debe estar ahí en algún sitio, ¿no? No lo sé, ¿no? Es curioso, pero los maristas se pelearon porque querían que hiciera unos ciencias y otros letras porque, bueno, les gustaba. Y al final me hicieron hacer las dos, ¿no? Hice las dos. Estudié Derecho. Yo no era consciente de tener unas capacidades intelectuales especiales,
Lo que sí era consciente que trabajaba más que los demás, ¿eh? O sea, yo estudiaba Hacías mucho esfuerzo, entonces. Yo estudiaba mucho más que los demás. Luego me di cuenta que efectivamente tenía una mejor capacidad de comprensión, mayor facilidad de expresión. Vender apuntes, hacer negocio ya, ¿no? Pero si tuviera que definir algo que me diferenciaba respecto a los demás en Deusto, yo diría que yo estudiaba más. Hombre, luego también están unas celdillas, ahora que sabemos más de ordenadores, que se van acumulando esos datos y luego hay que saber interrelacionarlos y usarlos. O sea que Sin no duda. todo es... No, hay un problema de inteligencia y de capacidad de abstracción y de capacidad de comprensión. Pero todo eso está muy bien. Pero si no estudias, es decir, no hay nada que hacer. Claro. Allí en Deusto ellos se ponían a jugar al mentiroso y yo me largaba a estudiar. A las 7 nos volvíamos a encontrar, ellos llevaban 3 horas de mentiroso y yo llevaba 4 horas de estudio. Bueno, y eso es lo que me ¿Y diferenciaba. ese hombre joven, que después supuso un gran atractivo social, ya ligoteaba en aquellos tiempos o no? Sí, claro. O sea, venían las niñas y eso. No, claro, sí. Porque esto yo no he leído nada, es para saberlo yo. No, y además tenía mucho éxito. Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, tenía mucho éxito. Procuraba, lo que pasa es que... ¿Pero estábamos con la gomina o sin la gomina? Con y sin. Nos tenemos que situar en 1967-68. Las costumbres son otras, ¿no? Entonces, prácticamente no había ni sitios para donde ir, ibas a una cafetería, etcétera, etcétera. No se había producido esa revolución, pero bueno, sí, claro, tenía... Y luego en las idas a Alicante es donde el ambiente parecía más relajado, claro, ¿no? Sí, porque aparece el turismo. Viene el turismo a Alicante, vienen francesas, vienen suecas, entonces hay un inicio de una revolución en sentido estricto de comportamientos culturales. Pero bueno, pero en aquel momento yo ya voy mucho más a Galicia, ¿no? Porque yo me quedo un mes en Alicante, pero me voy a veranear hasta llegar a la Playa América. Sí, a Playa América. Con mis donde padres. allí toda la vida aparece el amor, ¿no? Ya hemos adelantado mucho, Sí, por una casualidad, pues sí. Una casualidad de la vida, pero así fue, sí, en Playa América, sí. Bueno, pues entonces... Que duró 34 años hasta que Dios quiso que dejara. Estamos hablando de un hombre que ejerce de abogado del Estado, número 1 de su promoción, según reza el propio blog. Y eso para que yo me lo he estudiado, que no tengo nada apuntado aquí, ¿no? Número 1 de los mejores, excepto Herrera Oria, ¿no? Eso dicen, sí. Según tengo entendido, ¿no? Lo que dicen es que es la nota más alta de la historia. Entonces, como compites con Herrera Oria, que hay una duda... ¿Y cuál es la nota más alta de la historia? ¿Cómo se miden por unas puntuaciones relativas, ¿no? O sea, los exámenes de la oposición eran 5, me parece recordar, o 6. Entonces, en cada uno de esos exámenes tienes una puntuación, o sea, sobre 30, pues, o sobre 20, depende. Entonces, en términos relativos ponderados, es la puntuación más alta de la historia. Me decían que no, que la de Herrera Oria. Yo dije que con la Iglesia no discuto, pero ni un milímetro, nada, o sea, que para Herrera Oria y fuera, ¿no? Bueno, pues va evolucionando, un hombre que es abuelo, por cierto. Tres nietos. ¿Cómo se siente eso de ser abuelo? Yo encantado de la vida. Apariencia es juvenil. No sé. A mí me ha costado yo me casé muy jovencito, yo me casé nada más cumplir los 25 años a los pocos días, 10 días, y mi mujer Lourdes con 20, ¿no? Y con 23 años pues ya teníamos los 2 hijos. Quiero decir que, por tanto, habíamos... Se ha adelantado en todo, ¿no? Sí. A mí me hubiera gustado que se hubieran casado antes, ¿no? Pero bueno, Mario no se ha casado y de momento no tiene proyectos, que yo sepa. Y a lo mejor es más listo. No. Si yo tengo que juzgar por mi experiencia matrimonial, yo creo que... Es positivo. Que es altísimo. Vamos, de hecho me he vuelto a casar, ¿no? Pero se han casado un poco más tarde. Hoy las mujeres se casan más tarde, ¿no? Una mujer que se casa con 20 años es casi insólito. Es insólito. Casi insólito. Mi abuela se casó con 16, pero bueno, estos eran otros tiempos, ¿no? Bueno, ahí está este hombre que ejerce como abogado del Estado poco tiempo. 2 años y medio. Y luego pues entra en negocios, tal. La cosa que probablemente ustedes saben, el asunto de antibióticos, venta, buen dinerito, asunto Banesto, y luego la cosa acaba como acaba. En ese periplo, el otro día estábamos hablando con una jueza aquí en este mismo estudio, y hablaba del Poder Judicial. Cuando la banca tiene poder, mucho. Cuando uno está ahí arriba, ¿qué hace? ¿Se mueven hilos? La banca tiene muchísimo poder, porque la banca puede ayudarte a hacer un negocio o imposibilitarte, ¿no? Te puede conceder un crédito que en un momento determinado necesitas y en otro no. La banca maneja la sangre del sistema, que es el dinero, ¿no? Entonces, claro, manejarlo bien o manejarlo mal, y me refiero desde el punto de vista de manejarlo en productos financieros o manejarlo para ayudar la economía de un país, la diferencia es meridiana, ¿no? Sí, pero la banca ejerce poder. No todo el poder,
El poder es de los políticos, eso no hay que equivocarse nunca. Ahí, centrándonos en la actualidad y declaraciones de, no sé si el banquero por excelencia, no sé cómo estarán las relaciones, que es Botín, que decía algo así que no damos dinero porque no hay solvencia por parte de quien lo pide, que yo nunca lo he entendido, y si yo soy solvente, ¿para qué lo voy a pedir? Si ya tengo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? ¿Eso cómo lo ves? ¿Esas declaraciones? Bueno, hay dos formas de entender la banca. La banca es un sitio donde colocar el dinero con total y absoluta seguridad y pro, entonces compras títulos de la deuda pública y ya está, o la banca, un dinero responsablemente al servicio de iniciativas capaces de crear riqueza, ¿no? En España siempre se ha dicho que para que un banco te preste tienes que tener una buena idea, un buen proyecto, algo de capital y encima 400 millones de avales, ¿no? Bueno, en Estados Unidos es distinto, se confía mucho más en el hombre. La banca española se fija, como es natural, en la solvencia, pero si solo se fija en la solvencia y pretende una seguridad al 100%, el sistema no avanzará, ¿no? Me he sorprendido cuando me llega una carta del banco, dice, ¿quiere usted 6.000 euros? Se los damos. Digo, no, pues sí, o 3.000. Bueno, vaya, si los tengo, no hace falta que me los dé. Si claro, sabe usted que están en cuenta, que me los da, ¿no? Otra declaración, buscamos una referencia para el informativo. Claro, claro, oye, claro. Es, la culpa no lo tienen los banqueros, sino los políticos de la situación que vivimos. Bueno, yo creo que la culpa la tenemos todos, ¿no? O sea, yo creo que los políticos hemos querido tener, o los que hemos consentido tener, que me da exactamente igual, y tenemos el tipo de banca que hemos consentido tener. O sea, la banca no existe si nosotros no queremos que exista. La banca es probablemente lo más frágil que existe en el mundo, porque una retirada masiva de depósitos de la gente que retira su dinero, acabaría con la ruina de un banco en décimas de segundo, ¿no? Y los políticos pues se les acabarían si no se les vota, ¿no? Al final lo que ocurre es que la sociedad ha ido encerrándose en sí misma, de lo mío que, mientras a mí me vaya bien, los políticos que se ocupen de lo suyo, los banqueros, déjale. Y ahora de repente ha descubierto que puede ser un magnífico empresario, pero que si el banco no te financia o un político te aprueba unas leyes, te puedes llevar por delante de tu empresa. Ahora han descubierto en la sociedad que los políticos y los banqueros tienen un peso relativo muy importante, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen más, los políticos o los banqueros? No es correcto ese planteamiento. Hay algunos banqueros que tienen mucha más responsabilidad que algunos políticos y algunos políticos que tienen mucha más responsabilidad que los banqueros. Pero entre ellos se ha cocido esto, ¿eh? Claro, pero hemos llegado a un momento en que quizás la gente, ciudadano de a pie, el siempre llamado ciudadano de a pie, no entiende, porque dice, ¿por qué de pronto hemos acabado así? Si yo iba al banco y me decían, toma para un piso, la típica frase, toma para el coche y toma para un viajecito. Claro, te lo ponían fácil. Ahora me dice que no, que la cosa nos hemos pasado de vueltas. Pero sí, ya lo sabían antes. Usted como hombre de banca... Bueno, hay un momento en el que en España hay dos cosas. Una, primero, hay un momento en que en España llega mucho dinero de fuera. Como consecuencia que nosotros cedemos soberanía monetaria, entonces empieza a entrar un dinero en euros, ¿no? El mismo euro que el alemán, pero Alemania es Alemania y España es España. Entonces, como la tasa de inflación de España es más elevada que la de Alemania, el banquero que recibe un dinero le arde en las manos. Tiene que colocarlo como sea, porque si tarda un segundo en colocar ese dinero, lo pierde. Relativamente, en términos de diferencial, ¿no? Esa es la razón por la cual ibas a una sucursal a pedir un crédito y te dan 62 créditos, no uno, 62. ¿Qué pasó? Que eso abundó tanto que la economía española se ha comido su futuro. Lo que nos ha pasado es que nos hemos comido nuestro futuro y parte de los que vienen detrás, ¿no? ¿Y eso cómo se llama comer futuro? Se llama endeudarse. ¿Y qué es endeudarse? Endeudarse es gastarte el dinero que no has ganado. Y la economía española se ha gastado unos 3 billones de euros aproximadamente, o 2 billones y pico, que no ha ganado. De los cuales 600.000 o 700.000 se la han gastado los políticos, el resto las familias, otros 600.000 y el resto las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando te has gastado un dinero que no has ganado, es muy simple, tienes que ganarlo. Y ganarlo en términos de país se llama crecer. Y entonces nosotros no estamos creciendo. Y aplicando, que aquello me recuerda a la Edad Media, dice el rey, pues me he quedado sin grano, no tengo para comer. Te vas a la aldea, dice, a ver, empiezas a abrir por ahí, dice, a ver qué tienes, pues me llevo los sacos. Y al final acabamos pringando, valga la expresión, los mismos, ¿no? Porque claro, si todo va a ser impuestos, y si la gente no puede consumir porque tiene el dinero acotado, yo no sé la salida cuál es, aunque el libro de aquí se sale. No, la salida tiene una serie de características esenciales. La primera, que no es sin esfuerzo. La segunda, que no es mañana por la tarde. Y la tercera, que no es para lo mismo de antes. O sea, hay unas cosas que han pasado en la historia de España que no van a volver a pasar.
o por lo menos no van a volver a pasar en el tiempo suficiente, y además es que no es deseable ni siquiera que pasen. Segundo, esto, como hemos tardado unos cuantos años, largos años, en gastarnos 3 billones, vamos a tardar por lo menos los mismos años en recuperar lo que nos hemos gastado. Aquí está interesante el asunto, ¿verdad que sí? Porque don Mario Conde es un hombre interesante, tiene cosas que decir. Pues si les apetece, dentro de unos minutos seguimos charlando con él. Aquí estamos y aquí seguimos en Magabusiness charlando con don Mario Conde, que por cierto se ha quitado las gafas, las ha dejado en el sofá, que están así tranquilas, más que nada porque los técnicos dan el micrófono y luego quedan unos sonidos un tanto extraños. Bueno, hemos derivado en una serie de cosas, estábamos en lo personal, y yo le preguntaba a don Mario si ese poder que tiene la banca. Porque claro, de don Mario Conde se ha dicho de todo. Sí. ¿Hay mentiras claras que uno puede decir, mira, esto es mentira? Por ejemplo, sí, que no me gustaban los perros, cosas que mataba perros. Dijeron, sí, no, dijeron muchas salvajadas. Para mí la más llamativa fue de una cadena de televisión el día 31 o 30 de diciembre de 1993, recién intervenido. ¿Año bueno? Recién intervenido Banesto. Justo. Pero bueno, en una parte, doctor honoris causa, cosas bonitas, y por otro lado... Puma. Pues en ese momento estaba yo entrando en el campo que teníamos en el sur, en Sevilla, en la finca de los Carrizos. Había una locutora, una chica con una cámara y una chisma de estas, ¿sí? Y estaba diciendo, me vio físicamente, me quedé así mirando y dijo, como ven ustedes, está en la puerta, no hay nadie, porque don Mario Conde en estos momentos, a pesar de la intervención, está navegando con su barco en el Caribe. Me quedé pasmado. Entonces, se llamaba Noelia. Entonces la invité a pasar y me dijo, yo tenía que decir que usted no estaba aquí y que estaba navegando en el Caribe. Y punto, y ya está. O sea, sí, claro, se dicen... Y además, cuando entras en la dinámica de ver quién más y quién más y quién más, pues bueno, ya te inventan todo lo que quieras, ¿no? Pero se habló de cierta influencia incluso en pleno poder o buena amistad o buen rollo con la Casa Real. Sí, eso es verdad. Y yo tenía un cariño excepcional por el padre del rey, ¿no? Y creo que modestamente él tenía mucho afecto conmigo, ¿no? Derivado de él con el rey. Y yo a don Juan Carlos pues le tengo mucho afecto, ¿no? Le tengo mucho... ¿Y es mutuo en estos momentos? Pues desde mi punto de vista sí, yo creo que desde el suyo también, pero esa pregunta es más a mí sí. Entonces habría que hacérsela a él, ¿no? Pero creo que sí, yo creo que además, independientemente de que le tenga mucho afecto personal, yo creo que su misión en la transición hasta ahora ha sido muy, muy, muy positiva para los españoles, ¿no? Ahora está de moda criticar y destruir y descomponer, pero el hecho de que una persona pueda haber hecho, que ya veremos, determinadas cosas, por mucho que esté vinculado a la Casa Real, eso no tiene nada que ver con la misión del rey, ni con el papel de la corona, ni con la importancia de la transición, ni con lo que ha sufrido don Juan Carlos en estos años, ¿no? Pero los españoles somos así, de un ovillo queremos romper toda la lana. Bueno, llegan esos tiempos, podríamos hablar de las aficiones a la vela, a la lectura... Y ya, ¿qué más? Ya la fotografía, ¿no? A la fotografía. Y al vídeo. Ahora ya será digital, ¿no? Que ya no todo, sí. Yo la verdad es que manejaba más el vídeo que la fotografía. La fotografía me parecía muy engorrosa porque había que ir a los sitios Pero cuando apareció la fotografía digital, que la manejabas en un ordenador, pues me manejo... Soy un maníaco, yo lo reconozco. Tengo muy, muy pocos vicios. La tablet la maneja bien, ¿eh? Porque en un momento que hemos estado sin charlar ya estaba él con sus... Más o menos, pero tengo muy, muy pocos vicios, pero uno de los vicios que tengo son las máquinas de fotos. Es un desastre, porque tengo un montón de máquinas de fotos, pues ¿qué le voy a hacer? Lo que pasa es que esto avanza tan rápidamente, porque, por ejemplo, uno pues aprendía a revelar sus fotos, la máquina de vídeo, luego hacías tú, ahí eso ya ha cambiado, esto va a una velocidad... Yo empecé haciendo vídeo, muy pocos años. Entonces se grababa en Super 8 y entonces tenías que editarlo en una maquinita y cortar y pegar y tal. Y me pareció hice una primera película con pocos años de fotografías y recuerdo que se la puse a mi padre. Y la música era algo triste, ¿no?
Sí, había recuerdos, ¿no? Pero mi padre lloró. Entonces, yo me impresionó ver cómo la imagen y la música son capaces de despertar emociones intensas. Hice una prueba. Voy a hacer la misma película, pero voy a cambiar la música. Y en vez de ponerle una música que provoque... experimentando, ¿no? Sí, voy a ponerle una música tal, a ver cuál es la reacción emocional de mi padre. La misma película, en el mismo sitio, casi a la misma hora, de diferente día, con diferente música, generaba una emoción radicalmente distinta. Entonces, desde entonces me parece que hay... es la emoción del arte, ¿no? O sea, un cuadro... Una obra de arte emociona, y si no es capaz de emocionar, es que no rasca en el fondo del alma, ¿no? Entonces, cuando tienes una producción, llamémosla así, audiovisual, que es capaz de emocionar, es que por alguna razón te ha tocado. Yo he visto algunas veces una película que me ha gustado, pero es que la he visto otra vez, y dependiendo de mi estado de ánimo... Ya no. Ya es distinta, ¿no? Como un libro. Hombre, de hecho, bueno, hay una que está triunfando, que es muda, ¿eh? A lo mejor es una ave raris de estas, ¿no? Pero lo cierto es que cualquier película, la playa, dos personas que se encuentran, van corriendo, se abrazan, si no hay música, no. La música creo que es la base, ¿no? La música es fundamental. ¿Por qué? Pitágoras decía que todo es música y que la música es matemáticas, ¿no? Pero sin embargo, la vida real no es así. Porque cuando se encuentran en la playa o llevan música a ellos, igual la llevan dentro, ¿no? Porque imaginemos esa escena, se encuentran... ¿De dónde viene la música? La música... La música viene con los primeros tam-tams, no sé. Yo tengo una anécdota descomunal. Un amigo mío, muy amigo mío, un día el hombre tocaba muy bien el piano, ¿no? Y estábamos en Italia y se había llevado un disgusto y bebió mucho vino, total, que lo tuvimos que llevar y tal, ¿no? Entonces lo metimos en el barco y estaba inconsciente. En el barco había un pequeño órgano eléctrico y allí lo depositamos. Y entonces el capitán del barco, que era un escocés, y yo nos subimos fuera. Y de repente empezamos a oír una música. Nos quedamos pasmados. Bajamos dentro, el hombre estaba dormido, así tumbado, y las manos se movían solas, produciendo una música absolutamente fantástica. ¿De dónde nace esa música? ¿De dónde nace la música de Chopin con 5 años produciendo música? Sale de dentro, claro. La música es algo que existe en el universo y que nuestras facultades captan, ¿no? Por eso hay épocas en que se produce una música mejor que otras, épocas más de luz. Pues no sé qué época estamos viviendo. Pues una época mala. Mala, pero cuando yo en esto sí que lo tengo muy claro. Cuando empecé a ver el tipo de música de percusión que se estaba produciendo, que era una música de bum, 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 eso me estaba indicando un tipo de aproximación cultural. Estaba diciendo, el ser humano está renunciando, porque la música sinfónica o la música melódica te abre, la otra te cierra, o sea, te aplasta. Y entonces, para mí la música es vital, vamos. A ver, esto podríamos estar aquí horas, ¿eh? Sí, de música de que vamos, ¿no? No en esto, sino en todo lo que estamos hablando, ¿no? A ver, yo quería volver a ese momento que se le acusa, y Mario Conde va a la cárcel, no sé, preventiva, luego no sé si sale, pero hasta el 2008, ¿no? ¿Cuántos años? Pues empiezo con el lío en el 2000, el Nochebuena del 2003, 2004, ¿no? Nochebuena de 1994, salgo en enero de 1995, vuelvo en 1998, salgo en 2000, vuelvo en 2002, salgo en 2005, pero salgo medio pensionista. O sea, que tenía que ir a dormir de vez en cuando. ¿Y la cosa acaba en 2008? En el 2006, 2007, a raíz del tumor de mi mujer, entonces me dejan ya poder ir a dormir a casa, y en el 2008 se acaba, sí. Yo he dicho 2000 y pico, no estamos hablando del 90 y... No, pero que empieza la cosa en el 90. Pero es que la prisión no solo es estar prisionero, es estar prisionero de la posibilidad de seguirlo estando. Es decir, desde el momento en que penetras en el mundo de la justicia, tu vida cambia radicalmente. O sea, estás sometido a una serie de presiones. La psicológica no es la más pequeña. Presiones psicológicas de que te llama un juez, que te llama un fiscal, que aparece un escrito, que te acusan, que no sé qué, que vaya, que preséntese, que venga, que no sé qué, que no sé cuántos, que hoy le toca, que a lo mejor mañana, que pueden dictar un auto de presión. Es una sensación kafkiana elevada a la enésima potencia, ¿no? Entonces, por tanto, la prisión de una persona no es solo el tiempo que... Es más, en determinados momentos, como decía Lourdes, mi mujer, en un momento determinado, hasta es liberador, ¿no? Porque ya acabas con la tensión de sí, no o qué.
Entras, se cierra la celda y ¿no? dices, ya está, bueno, pues ahora vamos a resistir, ¿no? Pero hasta ese momento es muy duro. Viendo lo que ha visto Mario Conde en la cárcel, y como hay gente que tiene el poder también de decir, pues usted, según pruebas y tal, va... Según juez, pruebas o según bueno, lo que quieran, sí. ¿Se haría juez? No, nunca me ha gustado ser juez, ni me planteé... ¿Después de la eso, experiencia, además? No, y es que simplemente la posibilidad de equivocarte y de generar un destrozo, porque nosotros no somos conscientes de que los destrozos no solo son patrimoniales ni siquiera físicos, no son más graves, ¿no? Porque hoy en día ya la medicina está en el camino de evidenciar que una lesión, por así decirlo, emocional potente, un hombre sometido a una presión emocional potente puede acabar con su propia vida sin que él lo sepa. De hecho, si repasamos casos de personas que han estado en la cárcel, como don Mariano Rubio, por ejemplo, que estuvo injustamente en la cárcel. Pues, y lo dice a pesar de los pesares. Sí, no, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pues estuvo injustamente, lo metieron porque querían ganar unas elecciones. Y lo metió un juez que se negó esa noche a meterlo y tuvieron que esperar a que viniera otro. Y ese hombre murió poco después. El presidente de Parmalat murió poco después. El presidente de Enron murió poco después. Aquellas personas que en un momento determinado sufren un shock emocional muy potente en sus vidas como consecuencia de por lo que sea ingresar en prisión, pueden tener una lesión orgánica que se las mate. Yo viví un caso de un español que entró en prisión acusado de asesinato. Habían matado a unos chicos allí en Torrejón, me parece que era, ¿no? Y al verme, don Mario, que yo no he sido. Claro, un funcionario que había allí dijo, no, bueno, dice, no he sido, todos dicen que no ha sido. Y dije, pero pero yo no sé por qué me da la sensación de que este chico... No, venga, para adentro. Me metieron. Al cabo de 3 días, apareció un hombre, armenio, exactamente igual. Que él. Era el que lo había matado. Ingresaba, le soltaron. El chico debía tener 30 y tantos años. Cuando salió tenía todo el pelo blanco. Injusto, ¿no? Y como si hubiera 50 años. La sensación de verse eternamente en prisión por o sea, simplemente por la posibilidad de que de mi mano saliera semejante barbaridad, por un error incluso bien intencionado, no querría. Cuando uno está allí dentro, que tiene que acostumbrarse a convivir y conoce historias, pero uno que piensa, claro, depende. Habrá unos que hayan hecho cosas y otros que no. Dicen, pues bueno, estoy aquí porque he sido malo y me lo merezco. Otros que no, dicen, ¿qué hago yo aquí? No, pero ¿y esa sensación de que se pierde la vida? ¿O parte de la vida? La vida nunca se pierde. La vida nunca se pierde porque eso tiene... tiempo de vida, me refiero, ¿no? Bueno, vida es libertad. Vamos. Se pierde el tiempo de hacer unas cosas en la vida. Se gana el tiempo de hacer otras cosas en la vida. Por ejemplo, el reencuentro con uno mismo, la vuelta al mundo interior, el cultivo del silencio... Sí, se puede hacer voluntariamente y se va uno a un monasterio. Pero ¿qué ocurre? Que fuera no lo haces. Curiosamente, yo sí, pero quiero decir, la generalidad de las personas, o sea, esta civilización consume ruido, velocidad y ruido. Estás siempre constantemente corriendo para ir envuelto en un ruido y te tienes que acostar muy pronto, levantarte con no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, nos falta el consumo del silencio y el manejo adecuado del tiempo, ¿no? Y eso, pues cuando estás en prisión, se te da. Ahora bien, la inmensa mayoría no saben hablar con su interior. No. Entonces, hay mucha droga en la cárcel, se consume mucha droga, la gente se vuelve loca, la gente se destroza. Y hay otros que se lo toman como un centro de formación de delincuentes, ¿no? Pero no dicen que las prisiones son para reinsertar. Eso dice exactamente el artículo 24 de la Constitución. Entre el artículo 24 de la Constitución y la realidad hay una ligera diferencia. Pero no solo en ese artículo. Hay muchos artículos de la Constitución que, al ser puestos en relación con la realidad, se parecen lo que un huevo a una castaña, ¿no? Pero bueno. A ver, el hecho de adentrarse en política por parte de Mario Conde tuvo influencia en todos estos acontecimientos. Yo no entré en política en ese momento. Lo que sí hice es una cosa que no se estaba acostumbrado a hacer en España. Es que yo dije que los políticos profesionales no tenían el monopolio de hablar de cosas políticas. Bueno, el tema del CDS es en algún... Eso es muy posterior, eso fue muy posterior. En el año 1993 lo que hay es una situación muy complicada en España, decrece el Producto Interior Bruto el 1%, tenemos un líder de la oposición entonces, Aznar, que acaba de perder por segunda vez las elecciones, un líder socialista que se llama González, que gana, pero ya tiene rebelión en su partido,
una situación de cierta tensión en España, y cuando eso se produce, cuando eso se da, siempre los dos polos se juntan. Punto. Y cuando los dos polos se juntan, pues es una máquina de arrollar cualquier otra cosa, ¿no? En aquel momento la sociedad civil quedó laminada y bueno, y lo digo con toda la humildad del mundo y además con cierto dolor, porque yo soy español antes que cualquier otra cosa, ¿no? No se volvieron a oír voces en la sociedad civil después de lo de Banesto. Allí todo el mundo dijo, madre de Dios, que estas vienen en serio, que aquí te laminan, ¿no? Y eso dura todavía hoy, dura. Pero yo les dije que un presidente de un gran banco, que tenía además una corporación industrial, no solo tenía el derecho a hablar acerca de la política económica del gobierno, tenía la obligación de hacerlo. Porque nosotros manejábamos el 1 y pico % del Producto Interior Bruto Nacional, ¿no? Yo tenía mi dinero allí, pero además tenía el de otros accionistas, ¿no? Y eso no les gustaba, porque la tradición autoritaria de nuestro país no le gusta ni chispa eso de que, oiga, señor Solchaga, está usted haciendo una política económica imposible. Pues se irritaban con muchísima razón desde su punto de vista y con ninguna razón desde el mío, ¿no? Desandando el camino, ¿qué hubiera hecho Mario Conde? Lo mismo. Yo me he equivocado, pero bueno, es así, ¿no? Me he equivocado en la elección de personas, no muchas, pero sí significativas, ¿no? Pero eso lo que más me causó fue dolor y sufrimiento, ¿no? Pero bueno, me equivoqué en personas. Pero si ahora miro el pasado, primero que arrepentirse del pasado es una tontería, porque como no puedes arreglarlo, el pasado no es un sitio donde haya un coche, vámonos al pasado y tal, no te lleva, ¿no? No hay. Bueno, igual al tiempo que vamos, como se avanza tanto. Sí, pero yo me temo que yo no lo veo, ¿no? Y bueno, y la verdad es que ahora viéndolo, creo que las cosas que decía en el año 1993, desgraciadamente, se cumplen. Incluso me quedé corto, ¿no? Mario Conde, lo digo porque ya me dicen por el pinganillo, esta cosa que nos ponemos oído, me dicen el tiempo, lo me dicen tanto, 4 minutos. ¿Cuánto nos queda? 1 minuto. Nos queda poquito. Pero todo eso que se especula, se dice desde el Club Bilderberg, de las grandes mentes que andan por ahí, que mueven el mundo, que si a un determinado político lo ha puesto no sé quién, ¿hay fuerzas ocultas o no? ¿O uno tiene que hacer país? En mi experiencia no. O sea, es decir, yo creo que me he movido en el conocimiento muy profundo de la realidad española y de la realidad europea y ciertamente también de la realidad americana, ¿no? Yo no conozco fuerzas ocultas. Lo que conozco son pocas personas que acumulan poder. Eso sí es verdad. Pero puedes manejar hilos, a eso me refería. De hecho sí. O sea, por ejemplo, vamos a ver qué ha pasado en Europa. En Europa tenemos un gobernante en Italia, ni más ni menos que en Italia, elegido por las urnas, que se han quitado y se ha puesto una persona. Lo mismo tenemos en Grecia, por ejemplo. Tenemos un control de un Banco Central Europeo que dice ahora te doy, ahora no te doy, ahora sí, ahora no. Es decir, hay 15 personas en estos momentos, por decir algo, en Europa. Nosotros elegimos al presidente del gobierno, sale el presidente del gobierno, pero para ver qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, se tiene que ir a ver a la señora Merkel, que no la hemos votado. Pero es así, son las reglas del juego, esto es lo que hemos querido que haya, ¿no? Entonces, eso no es un club Bilderberg, son estructuras reales de poder que conforman un sistema. Ese sistema hace que los de la Constitución, pues sí, elegimos un presidente del gobierno ya, pero la norma la manda una señora llamada Merkel o llamada lo que sea, de turno, ¿no? Esto es lo que... Pero en cualquier caso, don Mario, cuando se habla de globalización, que no sé si es un término correcto, tiene que ser mundialización o no sé cómo definirlo, ¿no? Por un lado, pero en esas pequeñas cuotas de poder, al alcalde no hay quien lo mueva. El presidente de una autonomía se cree que es lo más. El otro, o sea, es decir, hay una globalización a nivel empresarial, creo yo, de capitales, de historias, y políticamente nadie se mueve, ¿no? Esto es una de las grandes contradicciones en las que está esta cultura. Cuando una cultura, un modelo cultural, se encierra en contradicciones sobre sí mismo, es que está fracasando de manera rotunda. Nosotros estamos capacitados para hablar al mismo tiempo de globalización y de construcción de grandes espacios europeos y para ver cómo un señor nos dice que lo que quiere es un estatuto jurídico para Euskal Herria, para ser independiente de sus primos que están ahí al lado. Cuando estamos hablando de la necesidad de ceder soberanía, estamos hablando de unas comunidades autónomas que quieren recuperar una soberanía que jamás tuvieron para asuntos como la educación. Cuando estamos hablando de construir Europa, estamos viendo cómo hay 17 historias de España diferentes que estudian. Nuestros hijos pueden estudiar una historia de España diferente según vivan en Euskadi o vivan en Andalucía. Es decir, eso es una cultura
que es contradictoria con sí misma, que no encuentra su norte. Una cultura materialista, por lo menos de 300 años de materialismo, que en estos momentos tiene una espiritualidad rara de la nueva era, de los budismos, del no sé qué. O sea, está en ebullición. ¿Eso qué evidencia? Evidencia que estamos dejando atrás cosas y que vamos hacia un nuevo paradigma. Los cambios nunca se producen. O sea, Nerón no dice que va a nombrar que incendia en Roma de la noche a la mañana. Ya lleva mucho tiempo. Y Calígula nombra senador a su caballo, pero cuando ya había hecho una serie de barrabasadas. Es decir, todos los movimientos culturales que entran en contradicción con sí mismo, porque claro, tú no puedes estar al mismo tiempo apretando y soplando. Bueno, pues lo que me estaba diciendo es que nuestra cultura está a la vez apretando y soplando. Exacto. Exacto, está apretando y soplando y por ahí no se va a ningún lado. Y nos quedamos con el tema de la espiritualidad, algo que le interesa mucho a don Mario. Yo a veces me planteo hacia dónde va el hombre. Somos un poco nefastos, podríamos llevarnos un poquito mejor. No hemos hablado de... Bueno, no hemos hablado de la fundación. No hemos hablado, lo hablaremos. Otro día, porque nos queda aquí mucho. Y la verdad es que ha sido un placer disfrutar de esta charla. Encantado. Yo encantado. No nos conocíamos, no habíamos hablado nunca. Nunca, pero encantado de estar aquí. Es verdad, muchas gracias. Y hemos hablado de cosas que es lo que dijimos, ¿no? Eso es, hemos hablado de cosas interesantes además. Gracias. Esto es Maga Business.